Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre Valoremos el texto biográfico. Con esto nos referimos a coevaluar la escritura de un texto biográfico. Eso suena muy importante, profesora, pues esto nos permite mejorar la calidad de los escritos en función del tipo de texto a utilizar, además de poner en práctica habilidades como la abstracción, el desarrollo de argumentos y la capacidad de describir, evaluar, criticar, analizar y revisar. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado en esta sesión es: comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, con el propósito de coevaluar la escritura de un texto biográfico. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. A lo largo de su vida académica, han producido diferentes tipos de textos escritos, como las biografías, los cuales, antes de ser presentados como parte de un proyecto final, pasan por una serie de revisiones que les brindan la posibilidad de realizar correcciones para que de ese modo cumplan su propósito comunicativo. ¿Ustedes han revisado un texto de algún compañero o bien han pedido la opinión de otra persona acerca del texto que han realizado? Profesora, mientras explicaba el propósito de la sesión, no pude evitar recordar las ocasiones en que algunos de mis primos han recurrido a mí para leer los textos que les encargan en sus clases. E inclusive cuando yo era alumno, le pedía su opinión a mis amigas y amigos para asegurarme de que el texto fuera claro y de fácil entendimiento. Eso que comentas es una práctica muy común entre las y los alumnos. Por ello, el compartir los textos con otros es un ejercicio que mejora la calidad de los textos producidos. Claro, siempre y cuando se realice de forma adecuada. Estoy completamente de acuerdo, profesora. De hecho, yo comencé a realizar este tipo de revisiones a partir del consejo de uno de mis profesores. Él solía referir que cuando vamos escribiendo, en nuestra mente todas las oraciones tienen lógica y están estructuradas. Pero cuando leemos el texto por segunda vez, nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo o que no suena tan bien como pensamos. En efecto, eso es algo que sucede en muchas ocasiones. Por ello, siempre es una buena idea revisar nuevamente nuestros textos una vez concluidos. Y no me refiero solo a revisar ortografía, sino contemplar aspectos básicos del texto trabajado con el fin de mejorarlo. Ahora veremos el ejemplo de una biografía. Presten mucha atención para que detecten qué correcciones tendrían que realizarse. Gabriel García Márquez es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá el 25 de febrero de 1947, inmediatamente del Bogotazo. Comenzaron sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. Y bien, ¿qué correcciones harían en este texto? Profesora, yo noté algunos errores de ortografía y puntuación. Además, siento que le hacen falta algunas palabras para que las oraciones estén realmente conectadas. Excelentes observaciones. De hecho, la mayoría de las veces que realizamos este tipo de revisiones, solo solemos centrarnos en aspectos generales,
pero de acuerdo con el tipo de texto que es, ¿qué observaciones podrías realizar? Buena pregunta, profesora. Pues de acuerdo con lo que leí, me parece que tiene fechas y sucesos importantes, pero no sé qué más considerar. Me lo imaginaba, pero no te preocupes, iremos conociendo los detalles durante la sesión y verás que no es nada complicado. Ahora bien, para hablar de la biografía, se deben saber sus características. Veamos. La biografía es el texto que habla sobre la vida de una persona. La palabra proviene de un término griego compuesto, bios, vida, y grapein, escribir, es decir, una descripción narrativa de los puntos cruciales que configuran a una persona, en la que se toca su desarrollo en diversos ámbitos, como el personal o profesional, sus logros y conceptos asociados. Para recapitular este tema, veamos el siguiente video de la profesora Zoily Briseida de Luna Núñez, quien nos hablará acerca de las biografías. Tome nota de las características principales de este tipo de texto, pues no serán de utilidad más adelante. ¡Corre video! Hola, los textos biográficos cuentan la historia de la vida o de una etapa de la vida de una persona. Dicha persona regularmente es alguien que ha destacado por sus acciones. Pueden ser de dos tipos. La autobiografía es el mismo autor quien narra la historia de su vida, a diferencia de la biografía que es escrita por una persona ajena. Para esto, tiene que investigar en diferentes fuentes documentales para recabar toda la información posible. Los textos históricos, además de conocer la vida de otras personas, nos sirven para investigar un tema, conocer el contexto histórico en el que se inventó o descubrió algo, además de inspirarnos a través de la historia de vida de las personas, o simplemente por curiosidad. Aunque también el autor debe meter datos interesantes que despierten el interés de los lectores. Algunas de las características más importantes de este tipo de textos es el narrador en primera o tercera persona, tiempo del relato, pretérito y copretérito, lugares en donde vivió el personaje, estructura cronológica, referencia a datos biográficos, información real y verídica. Usar adjetivos calificativos es muy importante porque de esta forma describimos al personaje. La estructura de este tipo de textos se organiza en tres partes. La primera, introducción, es donde se presenta el personaje y se dan algunos de sus datos, como pueden ser nombre, lugar donde nació y el por qué fue elegido. En el desarrollo es donde se hace la descripción del personaje y los sucesos más importantes de su vida y el impacto que tuvo en la sociedad. En el cierre es donde se hace una opinión acerca del personaje y su importancia. Además, también debe de incluir una bibliografía, que es donde se incluyen todas las fuentes que fueron consultadas para elaborar este tipo de texto. Cabe aclarar que esta es la estructura formal de un texto biográfico, pero el autor puede jugar con el lector modificando su orden, es decir, pueden comenzar a escribir desde su muerte hasta su nacimiento o viceversa. Lo importante es la creatividad del autor para escribir este tipo de texto. Ahora que ya tienes claro los aspectos más importantes de los textos biográficos, seguramente puedes mejorar el que ya elaboraste. No olvides que algunas recomendaciones para retroalimentar tu trabajo son leerlo en voz alta a tus familiares para que entre todos identifiquen las áreas de mejora. También puedes autoevaluarte con alguna lista de cotejo, alguna rúbrica que te sirva para ver qué es lo que te falta agregar a tu texto. Otra recomendación que te doy es compartirlo con tus compañeros para que juntos puedan identificar cómo poder darle una mejora a tu trabajo. Te deseo mucho éxito en la elaboración de tus textos biográficos. Profesora, logré tomar algunas características de las biografías. Me parece bien. Veamos qué lograste rescatar. Las biografías poseen estructura cronológica, es decir, que comienza en un momento de la vida del personaje.
voz narrativa. La narración se realiza generalmente en tercera persona. Referencia a datos históricos que sirven para poner en contexto al lector. Lugares donde vivió el personaje. Algunos textos describen las ciudades, barrios o casas cuando son esenciales para el texto. Uso adecuado del tiempo real y del relato, es decir, la relevancia que se le da a los acontecimientos. Lograste rescatar puntos importantes referentes a este tema. También deben considerar que, aunque se narran sucesos que ya ocurrieron, también se puede hacer uso de otros tiempos verbales, además del pasado, tales como el copretérito, el presente histórico o bien el presente atemporal. Es por ello por lo que al escribirla debemos tener claro cuál es el tiempo verbal que debemos utilizar. Claro, profesora. De hecho, es algo muy importante que olvidé anotar, pues di por hecho que solo podría escribirse una biografía en pasado. ¿Podríamos ver algunos ejemplos de estos tiempos verbales y cómo pueden utilizarse en la escritura de una biografía? Claro que sí. Veamos algunos ejemplos. En 1947 empezó a estudiar Derecho, carrera que abandonó para dedicarse al periodismo. Esta oración se conjuga en pretérito. Este tiempo es el más usual en las biografías. En 1947 empezaba a estudiar Derecho, carrera que abandonaría para dedicarse al periodismo. En este caso se hace uso del copretérito, cuyas terminaciones son ia y aba. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Aquí vemos que se hace uso de verbos en presente, aunque si analizamos lo dicho en la oración, nos daremos cuenta que señala sucesos que ya ocurrieron. ¡Qué interesante, profesora! Veo que las tres conjugaciones funcionan de forma correcta para narrar los sucesos de la biografía. Así es, Enrique. Pero a todo esto, ¿tú por qué crees que rescatamos las características básicas de la biografía? Me imagino que para recapitular y recordar los aspectos centrales de las biografías. ¿No es así? Además de recordar algunos puntos importantes, fue para tener claro lo que debemos tomar en cuenta al momento de realizar la coevaluación de un texto, que en este caso es una biografía. Cuando se realizan este tipo de evaluaciones, debemos tener claras las características principales del texto o trabajo a coevaluar, pues así sabremos qué revisar y en qué debemos de poner atención. Ya entiendo, profesora. Pero tengo una duda. ¿A qué se le llama específicamente coevaluación? La coevaluación puede definirse como un proceso de valoración realizado entre pares y basado en criterios predefinidos en los que se evalúa el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación con los objetivos de aprendizaje. Y de igual manera, se da y recibe retroalimentación. Quiere decir que si compartimos nuestros textos con algún compañero para que nos dé su opinión acerca del trabajo, estamos realizando una coevaluación. En parte, aunque para que se realice de forma adecuada y objetiva, se deben de considerar los siguientes puntos. Para que la coevaluación funcione, debemos establecer qué es lo que se va a evaluar de cada trabajo y cuáles serán sus características. En cuanto a las reglas, estas nos permitirán generar confianza en el ejercicio. Este ejercicio debe de ser constructivo, es decir, proporcionar elementos que permitan mejorar. Así, la retroalimentación permitirá conocer la forma en que se puede mejorar. Por ello, no se debe perder el foco de lo que se está revisando. Profesora, esto me parece muy funcional, pues no todos sienten confianza ante el hecho de que alguien más revise su trabajo. Y es que ser objetivo ante este tipo de situaciones puede resultar un tanto complicado. En efecto, por ello es de vital importancia tener las reglas claras al momento de realizar este ejercicio. De ese modo, los participantes pueden tener confianza.
Claro, sí, y a través de la coevaluación se propicia la retroalimentación entre los compañeros. Es decir, se refuerza el aprendizaje que surge de observaciones propositivas, observaciones personales y puntos a tener en cuenta. Ha llegado la hora del primer reto. A partir de lo que recapitulamos acerca de la biografía y los puntos que hemos visto de la coevaluación, enlisten qué elementos tendrían que considerar al momento de realizar una coevaluación. ¿En qué aspectos pondrían atención? ¿Cómo los ordenarían? Regístrelos en su cuaderno, pues los utilizaremos más adelante. El mensaje que se transmite a través de la coevaluación es que es fundamental tener objetividad para evaluar el trabajo de otra persona, ya que solo a partir de esta es posible definir la distancia entre el trabajo actual y la situación ideal. Para ayudarnos en este tema, veamos la opinión de la maestra Ángeles Vázquez de Jaro, quien nos hablará acerca de la coevaluación. La evaluación de los aprendizajes es una de las tareas que realizan los docentes en el trayecto formativo de sus alumnos para valorar el alcance de sus aprendizajes esperados. Pero no solo los docentes pueden evaluar, los alumnos también pueden participar en este proceso evaluador. Puede ser a través de la autoevaluación y la coevaluación. En cualquiera de las dos acciones, los alumnos se enfrentan a situaciones que les permiten ser conscientes de lo que saben, de sus propias competencias y limitaciones, y al mismo tiempo ser capaz de regular sus habilidades. La coevaluación consiste en la evaluación que los alumnos realizan a los trabajos de sus mismos compañeros. Este proceso se realiza en pares o en equipo. Es importante basarse en criterios predefinidos que normalmente sugiere el maestro. Los docentes nos pueden apoyar con la elaboración de un instrumento de evaluación que contiene los rasgos o elementos que se quiere evaluar. A través de la observación y con el apoyo de ese instrumento de evaluación guía, les permitirá registrar aquello que requiere ser evaluado. La coevaluación también le permite valorar los conocimientos adquiridos por sus propios compañeros y de esta manera consolidar sus propios aprendizajes. Las ventajas que se destacan en la coevaluación son varias y dentro de las principales es que se permite fortalecer el trabajo colaborativo. Al participar en este proceso somos evaluados y evaluadores. Se realiza una crítica constructiva hacia el trabajo del compañero, lo que permite desarrollar su capacidad de análisis. Nos permite comprender mejor el aprendizaje evaluado y le ayuda a identificar errores propios y ajenos. Fomenta la responsabilidad y promueve que se conduzca de una manera honesta y justa. La coevaluación es una herramienta muy útil en el ámbito educativo porque les permite a nuestros jóvenes alumnos sean partícipes en el proceso de sus aprendizajes. Con lo que hemos visto hasta el momento, es posible elaborar un instrumento que nos permita valorar de las biografías. ¿Qué aspectos deberíamos considerar para realizar la coevaluación de las biografías? Yo enlisté algunos aspectos, profesora. Pienso que podrían ser de utilidad al revisar la biografía de algún compañero. Por ejemplo, fecha y lugar de nacimiento y muerte. Suceso de la vida del personaje ordenados cronológicamente. Datos sobre su vida académica. Principales logros. Ortografía correcta. Uso correcto de los tiempos verbales. Los elementos que acabas de mencionar son importantes al momento de realizar la revisión de una biografía, pues de este modo sabremos en qué elementos centrarnos. Ahora, quiero presentarles una herramienta que casi, estoy segura, nunca han utilizado. Para llevar a cabo esta coevaluación, trabajaremos con un diagrama llamado 2 estrellas y un deseo. ¿Dos estrellas? ¿2 estrellas y un deseo?
Ahora sí que me sorprendió, profesora, porque por lo menos yo jamás había escuchado de esa herramienta. No te preocupes. Ya sabes que en nuestras sesiones el conocimiento siempre nos toca la puerta y nos brinda la oportunidad de conocer algo nuevo. Ni que lo diga, profesora. Durante todas las sesiones me ha quedado claro. Ahora, cuénteme cómo es esto de 2 estrellas y un deseo. Por el nombre del diagrama me da mucha curiosidad saber cómo funciona. Bien, vamos a descubrirlo. 2 estrellas y un deseo es un diagrama que, aunque pareciera simple, necesita de una lectura sensible, detallada y con un muy buen criterio para señalar solo 2 aspectos que consideremos como positivos o relevantes de nuestro trabajo y uno que consideramos que puede ser sujeto de mejora. Creo que alcanzo a entender cómo funcionan, pero ¿podría enseñarnos un poco más? ¡Claro! Allá vamos. Empezaré por explicarles los elementos que conforman este diagrama. Pensemos que en su cuaderno dividen una hoja por la mitad. En esta anotarán la fecha y el nombre de la o el compañero que les ayudó con la coevaluación. Luego, en la mitad derecha de su hoja, dibujarán 2 estrellas, así como lo ven en la imagen. Es importante recalcar que este método requiere de un proceso de síntesis por parte de quien realiza la coevaluación, pues solo podrá hacer sus comentarios en 4 renglones como máximo. Uy, vaya, sí que es poco espacio. Eso quiere decir que los comentarios deben ser breves y concisos. Así es. Recuerden que la síntesis nos ayuda a generar un pensamiento más objetivo y crítico. Es importante que las 2 estrellas hablen de los aspectos que consideremos mejor logrados en el texto. Y, como ya lo mencionamos, ir más allá de las cuestiones ortográficas y de sintaxis del texto. Por ejemplo, podemos considerar la originalidad, el ingenio o la claridad de la información. ¡Perfecto! Anotado. Sí. Muy bien, continuemos. En la mitad restante de su hoja dibujarán un globo que señalará el deseo, es decir, aquello que consideramos que se puede mejorar del texto. Podemos incluir un consejo breve o una idea de cómo se nos ocurre que esto podría suceder. Para este punto nos daremos un máximo de 6 renglones, espacio suficiente para poder generar una idea completa que le ayude a su compañera o compañero a mejorar su trabajo. Profesora, me gusta este diagrama. Pienso que tiene muchas ventajas, pues obliga a quien haga la coevaluación a generar pensamientos breves y objetivos. Además, me da la sensación de buscar resaltar las virtudes de los trabajos más que señalar los errores, como a veces sucede. Buenas observaciones, Enrique. Estoy completamente de acuerdo. Y sé que nuestras alumnas y alumnos atesorarán esta nueva herramienta y la pondrán en práctica. ¿Qué le parece si les planteamos un reto a quienes nos acompañan en esta sesión? Me parece excelente. Veamos. Tomaremos la biografía que presentamos al principio de la sesión y haremos una retroalimentación usando nuestro nuevo diagrama. 2 estrellas y un deseo. Pongan atención para que sus comentarios sean breves, pero completos. Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiaga Márquez Iguarán. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento del Magdalena, Colombia. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá, el 12 de diciembre de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Bogotá el 25 de febrero de 1947. Inmediatamente del Bogotazo comenzaron sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción llena de desbordante fantasía. Bien, ¿qué lograron detectar ahora y cómo propondrían escribir sus 2 estrellas? Profesora, yo puedo aportar comentando una de las estrellas.
Pondría como primera estrella el interés de mostrar la biografía de Gabriel García Márquez, pues es uno de los escritores latinoamericanos más importantes y considero que es pertinente tomar su biografía para que la gente lo conozca. Perfecto. Pienso que tu comentario puede ser en función de la originalidad e importancia de escribir la biografía de Gabo, como solían llamarle. ¡Qué dato tan... Sí, tan curioso, maestra! Bueno, y pienso que en el lado del deseo mi principal observación sería enfocada hacia la limpieza técnica de la escritura, pues hay algunos errores de ortografía y algunas oraciones que carecen de los conectores adecuados y esto hace que la lectura sea confusa. Concuerdo contigo, esa observación podría ayudar a que este texto mejore y sea más claro para la o el lector. Estamos por finalizar esta sesión en la que el aprendizaje esperado fue: comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, con el propósito de coevaluar la escritura de un texto biográfico. Recuerden que pueden buscar en su libro de Lengua Materna 2 más información acerca de la biografía, así como algunas listas de cotejo que les ayudarán en la revisión de los textos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido este aspecto de valoremos el texto biográfico. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.